tenemos el peso de la caja. Este pesito de la caja va a ser igual a ¿quién, profesor? Al peso de la caja, que es 3 kilogramos, ¿no? Nos dice que el pesito de la caja es 3 kilogramos, ¿ya? El pesito de la caja es 3 kilogramos. Y la masa de la caja es 3 kilogramos, ¿ya? Entonces, la masita de la caja es 3 kilogramos. Entonces, su peso de la caja sería 30. Más el peso de cada mancuerna. Cada mancuerna, su peso vendría a ser 5 newtons, pero no sé cuántas mancuernas son. Entonces, diríamos acá 5 por el número de mancuernas que va a ser X. ¿Listo? Entonces, nosotros decimos que el peso vendría a ser igual al peso de la caja más el peso de todas las mancuernas, ¿ya? Entonces nosotros hemos hallado el peso de la cajita. ¿Cuánto es el peso de la cajita? Es 100, ¿no? 100 newtons. Es igual a 30 más 5 por X, ¿no? Entonces ahí vemos que sale 70. 70 entre 5 tendríamos aquí. X es igual a 70 entre 5, de lo cual X nos va a salir 14. ¿Qué viene a ser 14? El número de mancuernas. Entonces hay 14 mancuernas, ¿no? Mancuernas. Y esa sería nuestra respuesta. Listo, muy bien el chat. Siempre era enamórate, ¿no? Enamórate. Listo. Ya está. Cambiamos el problemita, entonces vamos a ver lo que es el equilibrio de traslación. Ya vamos a ver el equilibrio de traslación por aquí. Te cambio de camarita, ya vamos a ver por aquí. Te dejo de compartir y vamos a ver lo que es equilibrio de traslación. Ya hemos visto lo que es el equilibrio de traslación, entonces vamos a ver el equilibrio de rotación por aquí. ¿Listo? Entonces vamos por aquí, mira. Listo. Entonces, mira. Listo. Cuando nosotros hablemos de equilibrio de rotación, mira. ¿Listo? Cuando hablemos de equilibrio de rotación, vamos a hablar de lo siguiente. Mira, cuando hablemos de equilibrio de rotación, hablemos de lo siguiente, que un cuerpo no solamente puede estar moviéndose un cuerpo de manera lineal, ¿sí? De manera lineal, sino a la vez este cuerpo puede estar rotando, ¿listo? Entonces, cuando nosotros hablamos de equilibrio de traslación, es decir, que el cuerpo esté en reposo o se mueva con velocidad constante. Y dos, que su rotación debe ser igual a cero, ¿ya? Cuando nosotros hablamos de rotación, hablamos de torque. ¿Qué viene a ser un torque? Un torque es la aplicación de una fuerza y esta fuerza puede producir rotación en un cuerpo. Por ejemplo, si este cuerpito toma un punto de giro y le aplico una fuerza por esta dirección, estoy produciendo una rotación, estoy produciendo un giro. Esa combinación de la fuerza por una distancia a un eje de giro se denomina torque, ¿ya? Y eso es lo que vamos a ver. Entonces, yo por ejemplo acá, yo tengo esta barrita. Entonces, esta barrita por su propio peso está produciendo una rotación. Mira, suelto la barrita, produce rotación. ¿Listo? Esto viene a ser la rotación producido por el peso de la barrita, viene a ser un torque. O puedo producir un torque en dirección opuesta, aplicándole una fuerza con mi dedito hacia arriba. Entonces estoy produciendo un sentido de giro, ¿no? Entonces, un torque es aquella tendencia a que un cuerpo gire por la aplicación de una fuerza y esta fuerza hay que multiplicarla por un brazo de palanca que se denomina la distancia de la fuerza, de la acción de la fuerza al eje de giro. Esa distancia de la fuerza al eje de giro debe ser una distancia perpendicular, ¿ya? Eso lo vamos a ver en lo que es la teoría, ¿listo? Entonces, puedo producir un torque en un sentido o el torque en otro sentido, ¿listo? A eso nosotros vamos a llamar torque. Producto de una fuerza por una distancia, ¿listo? ¿Qué más? Nosotros vamos a hablar de equilibrios de torque. Por ejemplo, cuando hablamos de barritas, usualmente hablamos de barritas homogéneas. ¿Qué quiere decir? Que la barrita está igualmente distribuida en toda su longitud. Y en esta barrita, usualmente, si la barrita no es ingrávida, hay que considerar su peso, te dicen barrita homogénea. Entonces, ¿el peso dónde está? Está en el centro de la barrita, en la longitud de la barrita. Entonces, mira cómo hallamos la longitud de la barrita a su centro. Mira, acerco mis deditos y encuentro aquí que en este punto es el centro de la barrita. ¿Sí? Si yo lo coloco por aquí, mira, en este punto la barrita se equilibra. ¿Listo? Listo. La barrita se equilibra. ¿Listo? Entonces está ahí en equilibrio la barrita. No hay rotación ni en un sentido ni en el otro. ¿Ya? Entonces ahí hablamos de equilibrio de rotación. Entonces, usualmente te van a venir problemas como lo siguiente. Coloco un bloque por este punto, por este lado. ¿Qué hace este bloque? Mira, está produciendo un sentido de rotación. ¿Por qué? Está aplicando una fuerza hacia abajo, que tiene tendencia a producir un giro. Un giro en este caso sería, podría ser horario o antihorario.
¿Listo? Aquí, está produciendo este giro. Entonces, ¿qué yo debo hacer? Colocarle otro bloquecito por el otro lado para que se equilibre. Pero en este caso, mira, no se equilibra. ¿Listo? No se equilibra. Como puedes ver, aquí no se equilibra. ¿Listo? Entonces, ¿qué debo hacer para que se equilibre? Mira, no se equilibra. Entonces, la fuerza que están produciendo cada barrita debe estar establecido, no solamente la fuerza, sino también a una distancia del eje de giro. Este vendría a ser el eje de giro. A menor fuerza necesitan mayor distancia. Mira, entonces, a menor fuerza, mayor distancia. A mayor fuerza, menor distancia. Entonces voy a cambiar las distancias, mira. Al de menor fuerza le voy a dar mayor distancia, al de mayor fuerza, menos distancia. Entonces, mira, hasta que se llegue a equilibrar el cuerpo. Mira, por ahora colocamos. Listo, se equilibró. Entonces, ¿cómo se equilibra? Mira, acá está produciendo un torque, en este sentido, ¿no? En este sentido que tú puedes ver, está produciendo un torque. ¿Listo? Producto por la fuerza por una distancia del eje de giro. ¿Cómo es la menor la fuerza? A menor fuerza, mayor distancia. A mayor fuerza, mira, necesita menos distancia. ¿Sí? Aquí también está produciendo un torque en sentido contrario. Entonces, ¿cómo son estos torques? Son iguales. ¿Ya? Entonces, estos torques se equilibran. ¿Y cómo hay el producto de cada torque? La fuerza, en este caso, que es el peso de este bloquecito, multiplicado por la distancia al eje de giro. La acción que tiene esta fuerza. Esta fuerza más o menos tiene acción por este punto. ¿Listo? Entonces, la acción de esta fuerza, distancia perpendicular al eje de giro, este es su brazo de palanca. Fuerza por distancia, el torque que está produciendo aquí. En este caso sería un torque en este sentido. Este cuerpito está produciendo un torque en sentido contrario. Mira, fuerza también. Fuerza hacia abajo, por su distancia, en este caso la distancia es más corta, ¿no? Pero también es una distancia perpendicular. A esa distancia perpendicular a la acción de la fuerza se denomina brazo de palanca. Entonces nosotros vamos a trabajar con este tipo de problemitas donde los torques son iguales, se equilibran y decimos que el cuerpo está en equilibrio de rotación. Y no solamente está en equilibrio de rotación, está en equilibrio de relación, entonces decimos que el cuerpo está totalmente en equilibrio. Entonces, para que un cuerpo esté totalmente en equilibrio, debe estar en equilibrio de rotación y en equilibrio de traslación. ¿Listo? Y vamos a ver un poquito de estos tipos de problemas, ¿ya? Vamos a cambiar por aquí de camarita y trabajamos lo que es este tipo de problemitas. ¿Listo? Entonces, voy a presentar un poquito de teoría en las diapositivas. Mira, vamos por aquí con la diapositiva. ¿Listo? Ya está. Sí, por aquí. Ya está. Vamos por aquí con la diapositiva. Aquí está. Listo. Torque o momento de una fuerza. Entonces, el torque se representa con la letrita tor. Mira, por aquí está. Torque es igual a la fuerza por la distancia, ¿sí? Otra manera de representar el torque, mira. El torque lo representamos, mira, con la letrita tor, o también podemos decir torque o momento, mira. Momento de una fuerza con respecto a un eje de giro. ¿Listo? Entonces, nosotros podemos decir de esta manera el torque o el momento de una fuerza con respecto al eje de giro viene a ser igual al producto de la fuerza por su brazo de palanca, que es una distancia perpendicular al eje de giro. Entonces nosotros debemos elegir un eje de giro, ¿ya? Por ejemplo, aquí tenemos esta llavecita que va a hacer rotar esta tuerquita. Entonces, la fuerza, como tú ves, está yendo hacia abajo, perpendicular hacia abajo. Aquí tendremos la fuerza, ¿no? Aquí está la fuercita. Entonces buscamos para esa fuerza, acción de esa fuerza, digamos que esta fuerza es de colocámosle 50 newtons, ¿no? 50 newtons. Y el eje distancia al eje de giro. Aquí tenemos una distancia del eje de giro que nosotros denominamos brazo de palanca, ¿ya? Entonces, aquí la represento la distancia. Todo esto viene a ser la distancia, ¿no? Al eje de giro. Entonces, esta distancia se denominaría brazo de palanca. Distancia, brazo de palanca, ¿no? Digamos que es una distancia de 20 centímetros, ¿no? Le colocamos 0,2 metros, ¿listo? Entonces nosotros podemos hallar el torque para esta llavecita y nos decimos que el torque, momento de la fuerza respecto al eje de giro, vendría a ser la fuerza por su brazo de palanca, una distancia perpendicular a la fuerza. Entonces, mira, esa distancia es perpendicular a la fuerza. Esta es la fuerza y esa fuerza es perpendicular a esa distancia. ¿Listo? Entonces, hallamos el torque vendría a ser momento o torque de una fuerza, la fuerza que vendría a ser 50, la distancia 0,2 metros. La distancia tiene que estar en metros, entonces lo cual nos daría aquí simplemente que el momento de fuerza, para este ejemplo, vendría a ser 10 newton por metro. Ese vendría a ser el torque, en este caso, para este
ejemplo, ¿ya? Unidad del torque, el newton multiplicado por metro, ¿ya? El torque viene a ser simplemente la conjunción de una fuerza por una distancia, por un brazo de palanca, ¿ya? Entonces el torque es la combinación de una fuerza por un brazo de palanca. Este torque puede producir torsión, es decir, puede producir giro o puede ser que no produzca giro, ¿ya? Entonces no necesariamente siempre va a producir giro un torque, ¿ya? Cambio de diapositiva, tómale capturita. ¿Listo? Algunas consideraciones para el torque. Cuando nosotros hablemos de la segunda condición de equilibrio, la sumatoria de torques de momentos de fuerza debe ser igual a cero. Una forma de establecer esto es lo siguiente. Momentos, sumatoria de momentos de fuerza que producen sentido de giro de repente horario debe ser igual a la sumatoria de momentos de fuerza que producen sentido de giro contrario. ¿Ya? Similar a lo que hemos visto anteriormente para las fuerzas horizontales y verticales. Acá estamos hablando de torques. Entonces, ¿qué viene a ser un torque? El producto de una fuerza por una distancia. Ahora, casos particulares. El torque es máximo cuando la fuerza y la distancia son totalmente perpendiculares. Esta vendría a ser la distancia, ¿no? Todo esto vendría a ser la distancia del eje de giro a lo que es la acción de la fuerza, ¿ya? Entonces, ahí es el torque es máximo. Entonces, recuerda tú, a esa distancia perpendicular a la fuerza se denomina brazo de palanca. ¿Qué tal, profesor, si la fuerza y la distancia, por ejemplo, esta sería la distancia, no son perpendiculares? Aquí ya no son perpendiculares. Entonces, ¿qué hacemos? Podemos prolongar la fuerza y la prolongación de la fuerza y una distancia, el eje de giro, vendría a ser nuestro brazo de palanca. Aquí hemos prolongado la fuerza, entonces esta distancia que está por aquí, de la prolongación de la fuerza al eje de giro, vendría a ser el brazo de palanca. ¿Listo? Entonces podríamos aplicar esta ecuación, fuerza por distancia por el seno del ángulo que está formando aquí la fuerza, ¿sí? Pero nos va a servir bastante realizar descomposición, más fácil es realizar descomposición, ¿ya? Lo cual vamos a ver en los ejemplos. Cambio de problemita, toma la capturita, cambio de diapositiva. La última diapositiva vemos, mira. Cuando la fuerza, su prolongación o la propia fuerza pasa por el eje de giro, mira, aquí está el eje de giro, este vendría a ser el eje de giro, pasa por el eje de giro, esa fuerza no produce torque, ¿ya? Siempre que la fuerza pase o su prolongación pase por el eje de giro, entonces dicha fuerza no produce torque, ¿sí? O el torque que produce es igual a cero, ¿ya? Ahora aquí tenemos, por ejemplo, esta barrita que tiene un eje de giro. Hay torques que producen sentido de giro horario y antihorario. Tienes que fijarte. Por ejemplo, la fuerza F1 produce sentido hacia abajo, sentido horario. La fuerza F2 también produce sentido de giro horario. En cambio, la fuerza 3, un sentido de giro antihorario, al igual que la fuerza de verde también, sentido de giro antihorario. Entonces nosotros decimos simplemente sumatoria de torques. Entonces cada fuerza por su brazo de palanca, ¿ya? Entonces aquí sería sumatoria de momentos de fuerza que produce sentido de giro horario, todos lo sumamos, va a ser igual a la sumatoria de momentos de fuerza que producen sentido de giro contrario. Y esto es lo que vamos a aplicar en la resolución de problemas. Tómale capturita y te explico un poquito más en lo que es la resolución de problemitas. ¿Listo? Con esto de torques. Entonces te cambio de pizarrita, tómale capturita. Voy a cambiar de pizarrita. Entonces vamos por aquí, mira. Vamos por aquí. Listo. Entonces vamos con el siguiente problemita. Vamos a ir con los siguientes problemitas. A ver. Entonces, a partir del problema 31 está lo que es torque, ¿ya? Entonces, recuerda que aquí los torques tienen que equilibrarse, ¿listo? Para poder decir que está en equilibrio de rotación. Entonces, vamos por aquí con el problemita siguiente. Problemita número 31, ¿listo? Este problemita número 31 me da una barrita, como te he mostrado, ¿no? Más o menos en la maquetita, que hay dos cuerpitos que están en la barrita, se están sosteniendo como un columpio. Entonces, vemos por aquí estos cuerpitos, ¿listo? Entonces, voy a acomodar simplemente la gráfica por aquí. Entonces, esta barrita se está apoyando en un eje de giro. Tenemos dos cuerpos, ¿ya? Dos bloquecitos. Entonces, mira, aquí hay equilibrio. Dice que se mantienen de equilibrio. Entonces, están en equilibrio de rotación. Entonces, fíjate tú lo que pasa es lo siguiente. Mira, hacia abajo, profesor, está produciendo esta fuerza de este bloquecito. La vamos a colocar de azulito. Este bloquecito está jalando
a la barrita hacia abajo. ¿Con qué fuerza? Con una fuerza de 30 newtons. ¿Listo? Con su propio peso, ¿no? Está jalando con una fuerza de 30 newtons. ¿Listo? Entonces, aquí la fuerza vendría a ser 30 newtons. 30 newtons de peso. Una fuerza de 30 newtons. ¿Listo? Para la otra cajita también está jalando con cierta fuerza que viene a ser referida a su peso, pero no sabemos cuál es el peso, justamente que hay ese pesito, ¿no? Vamos a hallar este peso que no sabemos cuánto es. W le vamos a poner, ¿ya? W, como se llama. Ahora establecemos el eje de giro, este vendría a ser el eje de giro. Entonces identificamos cómo están, qué tipo de torque están realizando cada uno de ellos. Entonces la fuerza de Zulito, mira, la fuerza de Zulito está girando, está produciendo un torque, en este caso, que sería un torque antihorario, horario, ¿no? Sentido de giro horario. Entonces está produciendo un giro horario, tiene tendencia a un giro horario. En cambio el otro, la otra fuercita debido a la otra caja, tiene tendencia de giro antihorario, ¿no? Antihorario. ¿Listo? Antihorario. Entonces nosotros decimos lo siguiente, sumatoria de torques o momentos producidos por fuerzas que producen sentido de giro antihorario debe ser igual a la sumatoria de momentos de fuerza que producen sentido de giro contrario. ¿Listo? Sin nada más. Entonces, para cada fuerza hay que buscar su brazo de palanca, distancia al eje de giro. Justamente cada una de ellas tiene. Mira, para la fuerza de rojito al peso, su distancia al eje de giro vendría a ser 4 metros. Para el de azul, su distancia al eje de giro vendría a 6 metros. Fíjate nada más que la distancia está en metros. Entonces colocamos aquí peso multiplicado por su distancia. ¿Listo? Va a ser igual al otro lado la fuerza que he colocado FG, multiplicado también por su distancia al eje de giro. Entonces le colocamos por aquí, le vamos a decir distancia sub 1, ¿ya? Para que no confundamos que sean las mismas distancias. Entonces aquí el peso de la cajita multiplicado por su distancia, que vendría a ser 4, va a ser igual a la otra cajita su peso, que es 30, multiplicado por su distancia, que es 6, ¿no? Entonces aquí ya tendríamos, sacándole mitad a ambos lados, sería mitad de 4, 2, 15 y 3, ¿no? Nos quedaría que es 45 newtons, ¿no? 45 newtons el peso de la cajita que nos está solicitando. Esto vendría a ser 45 newtons, ¿no? Realizando las operaciones, listo, y esa sería nuestra respuesta. Alternativa, dedo. Dedo, ¿verdad? Duro dedo. Listo. Cambiamos de problemita, tómale capturita. Vamos en más. Vamos con el siguiente problemita. El 32 vamos allá. Problemita número 32. El problemita 32 nos da la disposición de una barrita que está apoyada en una pared, está siendo sostenida por una cuerda, y de la barrita se está apoyando también, está colgando un bloquecito, ¿no? Entonces vamos a establecer lo siguiente. Establecemos el eje de giro, ¿ya? Entonces, en el punto A, aquí estaría nuestro eje de giro, ¿ya? Le voy a colocar eje de giro, eje de giro, ¿listo? Entonces, en relación a este eje de giro va a girar la barrita, ¿no? Entonces la barrita va a estar por aquí. Entonces esta barrita puede estar girando, ¿listo? Vamos a colocar por aquí. Entonces, esta barrita por aquí puede girar en sentido antihorario o en sentido horario, dependiendo de las fuerzas, ¿no? Va a tener tendencia a girar hacia arriba o a girar hacia abajo, ¿listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? La barrita se encuentra en equilibrio, ¿ya? Entonces, hay fuerzas que producen un sentido de giro antihorario y fuerzas que producen sentido de giro horario. Dice, se muestra la barra homogénea AB de 80 newtons. Entonces, cuando tú vas a representar el peso de la barrita, hazlo en la mitad de la longitud. Entonces, aquí sería la mitad de la longitud de la barrita, ¿sí? Ya está. Sería aquí. Entonces, esta barrita dice que tiene un peso de 80 newtons. Le colocamos acá 80 newtons de peso. Profe, no nos da la longitud de la barrita. Entonces, nosotros vamos a decir que toda la barrita vale 2D, ¿ya? Entonces, yo voy a decir que la distancia de la barrita, como hemos colocado la barrita en el punto medio, ¿sí? El peso siempre se grafica en el punto medio de la barrita. Entonces, yo digo que esta distancia, le voy a llamar esta distancia D, ¿ya? Del punto de giro donde se encuentra, hemos graficado el peso, es D, la mitad de la longitud de la barrita, ¿ya? Vamos a decir que toda la barrita es 2D, ¿listo? ¿Qué más tenemos? El bloque
que tiene un peso de 50 newtons, ¿ya? Entonces voy a mover por aquí el bloquecito tiene un peso de 50 newtons, ¿ya? Voy a bajarlo por aquí. Entonces le voy a colocar por aquí el bloquecito. Este bloquecito tiene un peso de, vamos a de 50 newtons. Le voy a colocar su peso son 50 newtons. Entonces, con ese peso está jalando a la barrita hacia abajo, entonces le voy a colocar de verde ese pesito, ¿ya? Entonces aquí el bloque está jalando a la barrita hacia abajo, ¿ya? O una fuerza de 50 newtons. ¿Listo? Le coloco por aquí. 50 newtons. Entonces, la distancia para ese pesito, ¿cuánto va a ser, profesor? Le voy a colocar también de verde su distancia, ¿ya? La distancia para ese peso, mira, del eje de giro al punto donde se ubica esa fuerza, yo voy a decir que su distancia es 2D, ¿no? Todo era, la mitad era D, entonces esa distancia va a ser 2 veces D, ¿listo? 2 veces de esa distancia. Ahora, profesor, aquí hay una cuerda, hay una cuerdita, entonces hablamos de que hay una tensión, ¿listo? Entonces esta tensión la voy a poner de azul, ¿ya? No demorada la voy a poner. Acá hay una tensión, ¿listo? Esta tensión hay que descomponerla, ¿ya? La voy a descomponer en una tensión horizontal y una tensión vertical. Tensión horizontal, ¿listo? Y por aquí una tensión vertical, ¿listo? Vamos a colocar. Entonces estamos descomponiendo esa fuerza que es la tensión, entonces aquí decimos, esta tensión de referido, va a estar referido a un triángulo de 30-60, entonces voy a colocar por aquí la hipotenusa en un triángulo de 30-60 es 2K, ¿no? Aquí vendría a ser esto 2K, esto se opone a 60, vendría a ser K raíz de 3, a raíz de 3, y esta fuercita que está yendo hacia arriba vendría a ser simplemente le coloco K, ¿listo? Entonces, la tensión que he descompuesto desaparece, esta tensión debe desaparecer, ¿listo? Esa tensión desaparece, me quedan las dos componentes. Ahora mira, la componente que es K a raíz de 3 pasa, su prolongación o la propia fuerza pasa por el eje de giro, entonces esta componente no produce torque, ¿ya? No produce torque, no produce, no produce torque, ¿ya? ¿Ya sabes por qué no produce torque? Porque pasa por el eje de giro, la propia fuerza o su prolongación, ¿ya? No produce torque. Entonces la única que me produce torque es la fuerza que vale K, ¿listo? Entonces, teniendo el valor de K, ya tengo el valor de la tensión, porque la tensión es igual a 2K, esa tensión es igual a 2K, ¿listo? Entonces hay que hallar el valor de la fuerza K. Entonces, para esa fuerza K, también busco su distancia al eje de giro, ¿listo? Esa distancia al eje de giro, mira, para la fuerza K, mira, es todo esto. Sería también 2D, ¿verdad? La distancia al eje de giro vendría a ser 2D. Así que le coloco que esto es 2 veces D. Está, ya tengo todo esto, entonces tengo que ver ahora qué fuerza me produce sentido de giro horario y qué fuerza me produce sentido de giro anti-horario. ¿Listo? Entonces, aquí me produce sentido de giro horario, ¿no? Entonces produce giro horario. Esto me produce giro también horario, ¿no? Esta fuercita. Se produce giro, tendencia a un giro horario. Y por aquí, esta acá, me produce giro antihorario, ¿no? Tendencia a un giro antihorario. Ya colocas giro antihorario. Entonces colocamos aquí simplemente, decimos, sumatoria de torques, sumatoria de momentos de fuerza que produce el sentido de giro horario, va a ser igual a la sumatoria de momentos de fuerza que me produce el sentido de giro anti-horario. ¿Listo? Entonces, todo lo que son horarios lo sumamos. Entonces, aquí decimos horario. Esto vendría a ser anti, ¿no? Anti-horario. Entonces, todos los horarios los sumamos con su respectiva distancia. Entonces, sería aquí la de 80, fuerza de 80, multiplicado por su distancia vale D, hemos dicho, ¿no? Su distancia vale D. Más otra fuerza que produce sentido de giro horario, en vez de sentido de giro horario, vendría a ser la de 50, ¿no? Vendría a ser 50 por su distancia, que hemos dicho que es 2 veces D. 2 veces D. Todo esto viene a ser igual, ya no hay ninguna otra fuerza que produzca tendencia al sentido de giro horario. Antihorario vendría a ser la fuercita acá, que su brazo de palanca o su distancia vendría a ser 2 veces D, ¿verdad? 2 veces D.
Entonces aquí vemos que en toda la ecuación se repite D, entonces en toda la ecuación podemos simplificar D, D y D se va, ¿no? Entonces nos quedaría de la siguiente manera, 80 más 100 vendría a ser 180 por aquí, ¿no? 180 va a ser igual a simplemente a 2 veces K, ¿listo? Pero ¿quién era 2 veces K? Ah, profesor, 2 veces K era igual a la tensión, ¿recuerdas tú? 2 veces K es igual a la tensión. Entonces, nuestra tensión vale, la tensión vale 180 newtons. Esa sería nuestra respuesta. ¿Listo? Alternativa, enamórate, ¿no? Enamórate. Listo. Toma que ahorita cambiamos y hacemos el último problema respecto a lo que es torque, ¿no? Listo, vamos por aquí. Vamos con un problemita más. Por aquí. 33, ¿ya? 33. Entonces acá nos da una barrita apoyada en dos cuñitas y sobre la barrita están ejerciéndose dos fuerzas verticales hacia abajo de 40 y 70 newtons, ¿listo? Entonces vamos a trabajar por aquí, ¿sí? La figura junta muestra una barra PS de masa despreciable, es decir, la barrita no tiene masa. Nos dice que los segmentos PQ, QR y RS son iguales. Determine las reacciones en los puntos de apoyo P y S respectivamente. ¿Listo? Una herramienta similar vino en el examen anterior, ese pregunta anterior, ¿ya? Entonces, similar a este, viene un problemita. Entonces, por aquí, mira, vamos a establecer las cuñitas por aquí, ¿ya? Entonces, las cuñitas tenemos las cuñitas P y S, ¿no? Entonces, aquí lo voy a colocar por aquí, la cuñita P, la cuñita S. Nos pide las reacciones en ambas cuñitas, ¿listo? Entonces, mira, le voy a colocar por aquí este colorcito. En P. P está empujando hacia arriba a la barrita para que no se desplace hacia abajo, ¿listo? Entonces, vamos a colocarlo por aquí. Este vendría a ser la reacción P, ¿ya? La vamos a colocar. Está empujando hacia arriba a la barrita, ¿listo? Lo voy a colocar así. Entonces, vamos a ver qué se ve esto. Vamos a colocarle aquí la cuñita, ¿listo? Esa va a ser una cuñita y por aquí la otra cuñita. Listo. Ahí están las cuñitas, ¿listo? Entonces, a la cuñita P voy a dibujar su reacción. Entonces, la cuñita P está empujando hacia arriba a la barrita, ¿ya? Entonces le coloco acá. Esta es la reacción P. Esta es la reacción P. La reacción P. Vamos igual con lo similar con lo que es en S. Hay una reacción, entonces está empujando la cuñita hacia arriba, ¿listo? Entonces, aquí hay una reacción que la voy a llamar reacción S, ¿listo? Reacciones. Distancias, voy a colocar las distancias por aquí. Entonces, estas distancias van a ser las siguientes, mira. Vamos a colocarle por aquí la distancia. Cada distancia vale lo mismo, entonces yo digo que esta distancia vale D, de aquí hasta este punto vale D. Entre estas distancias también QR también vale lo mismo D, y esta distancia también vale D. ¿Listo? Esas distancias son las mismas. Ahora, lo primero que voy a hacer, voy a hallar una reacción en cualquiera de las dos. Voy a hallar la reacción en P o le voy a hallar la reacción en S. Entonces, si yo quiero hallar la reacción en P, elijo como eje de giro S, ¿ya? O si quiero hallar la reacción en S, elijo como eje de giro en P, ¿ya? Entonces, vamos a hallar la reacción en S, ¿ya? Entonces, hallando la reacción en S, vamos a elegir como eje de giro P, ¿ya? Entonces, aquí va a estar nuestro eje de giro. Eje de giro, ¿listo? Ahí va a estar nuestro eje de giro. Entonces, teniendo como eje de giro, vemos que tenemos la reacción, la fuerza de 40 y 70. ¿Ya? Entonces, establecemos lo siguiente. Decimos, sumatoria de torques o momentos. Sumatoria de momentos de fuerza que producen sentido de giro
en este caso sería horario, va a ser igual a la sumatoria de momentos de fuerza que produce sentido de giro antihorario, ¿ya? Antihorario, ¿listo? Entonces vemos por aquí, ¿quiénes producen sentido de giro horario? Vendría a ser acá giro horario. Este también produce sentido de giro horario. Tiende a tener un sentido de giro horario. En cambio, la reacción me va a producir, tiene tendencia a un sentido de giro antihorario, ¿no? Aquí lo coloco, giro antihorario. Ya, antihorario. Entonces, mira, simplemente colocamos, vendría a ser aquí la fuerza de 40, la primera fuerza 40, multiplicado por su distancia al eje de giro. Hemos elegido como eje de giro el punto P. Entonces, la distancia para la fuerza de 40 al eje de giro vendría a ser D. ¿Listo? Más la otra fuerza también que tiene tendencia a un giro horario, que vendría a ser la fuerza de 70 por su distancia, ¿no? Sí, a ver. Sí, usualmente trabajamos con barras homogéneas, salvo que el problemita te diga que no es homogénea, pero no, todas las barras que trabajamos son homogéneas. Ya no te preocupes. Así no te lo digan, tú establece que la barrita es homogénea. Sería otro tipo de análisis para una barrita que no es homogénea, sería más complicado. Trabajamos con barras siempre homogéneas, ¿listo? Entonces, para 70 su distancia al eje de giro vendría a ser 2D, 2 veces D. Y ya no hay más fuerzas que producen tendencia al giro horario, ¿no? Entonces vamos con la reacción S, reacción S, multiplicado por su distancia al eje de giro, que vendría a ser 3 veces D, ¿no? 3 veces D. 3 veces D. ¿Listo? Entonces, mira, podemos simplificar las Ds. Las D se repiten en toda la ecuación. Entonces, simplificamos D. Entonces, nos quedaría ahí 40 más 140, que vendría a ser otra vez 180, ¿no? Aquí sería otra vez 180, similar del límite anterior, 180. Es igual a la reacción en S. Reacción en S por 3, ¿no? Reacción en S por 3. Donde la reacción en S vendría a ser igual a 60. Como es, la reacción es una fuerza, vendría a ser 60 newtons. Tenemos nuestra primera respuesta. Ya está. La siguiente respuesta que elegí, profesor, otro eje de giro. No. Aplicamos lo que es la primera condición de equilibrio. Recuerda que esta barrita, como está en equilibrio, debe cumplir con las dos condiciones de equilibrio. Equilibrio de rotación y equilibrio de traslación. ¿Listo? Con esas dos condiciones de equilibrio debe cumplir. Entonces decimos lo siguiente, mira, para esta barrita. La voy a colocar por aquí. Entonces, mira, fuerzas que están actuando. Mira, hacia arriba está actuando por aquí lo que es la reacción en P. ¿Listo? Aquí está la reacción en P. Hacia arriba, reacción en P. Tenemos la otra reacción que es la reacción en S, pero ya tenemos su valor, mira. Esta reacción en S ya tenemos su valorcito. Su valor es 60, ¿no? Acá su valor, reacción en S, su valor es 60 newtons. Tenemos las otras fuerzas. Por aquí la fuerza de 40. ¿Listo? Y la fuerza de 70, ¿no? Por aquí. Y la fuercita de 70 hacia abajo. ¿Listo? Esta es la de 40 newtons. Y esta vendría a ser la de 70 newtons. ¿Listo? Entonces aplicamos lo siguiente. Decimos, sumatoria de fuerzas que van hacia arriba debe ser igual a la sumatoria de fuerzas que van hacia abajo. ¿Listo? Y tendríamos esto para resolver, donde tenemos la reacción en P, va hacia arriba, P va hacia arriba, más la reacción en S, que 60 va también hacia arriba, 60, va a ser igual a las dos fuerzas que van hacia abajo, ¿no? Que vendría a ser 40 más 70. ¿Listo? Entonces simplemente hay que resolver esto y ya tenemos nuestra respuesta. Vendría a ser simplemente 50, ¿no? La reacción en P vendría a ser 50. Es 50 newtons. Y ya tenemos nuestras dos respuestas, ¿no? Que nos solicitan. La reacción en P y la reacción en S. ¿Listo? Alternativa vendría a ser la alternativa beso, ¿no? Listo. Eso.
Listo, chicos, hemos llegado al final de la hora. Nos vemos ya la siguiente semana con lo que es cuando se rompe el equilibrio de fuerzas. Es decir, vamos a ver lo que es la dinámica lineal. Tengan todos muy buenas noches, cuídense bastante. Nos vemos hasta la siguiente semana. Bye, chicos. Gracias, profesor. Hasta luego, profesor. Gracias. Hasta luego, profesor. Gracias. Hasta luego, muchachos. Cuídense.